I was thinking of speaking on the topic of Yoga Sutra, some part of Yoga Sutra. Estaba pensando que podría tratar el tema de alguna parte de los Yoga Sutras de Patanjali. And in Yoga Sutra, the sage Patanjali, he has the definition of yoga, and the definition he says, yoga chitta vritti nirodha. That means yoga is the cessation of all the thought waves of the mind. Le dicen a veces el Yoga Sutra de Patanjali, a veces le dicen los Yoga Sutras de Patanjali. En todo caso, en esa obra, el sabio Patanjali define lo que es el yoga y dio Swamiji Adhyatmanandaji la definición que da Patanjali de yoga en sánscrito y luego tradujo diciendo que es la cesación o la interrupción del flujo de pensamiento. So the question is that what are these thoughts? Like Patanjali has defined how to categorize the thoughts. Y la pregunta que surge es, bueno, ¿y qué son entonces los pensamientos? Patanjali los ha categorizado. So when we look at our thoughts, it seems like we have thousands or probably millions of thoughts and everybody is thinking like differently. Si pensamos en los pensamientos, la verdad es que tenemos todos una enorme cantidad de pensamientos y cada uno tiene sus propios pensamientos que son distintos. And what Patanjali has done, he's basically classified all these thoughts, thousands and millions of thoughts in just 5 categories. Y lo que nos dice Patanjali o lo que hace es que ha establecido una categorización de la cantidad de miles o millones de pensamientos que tenemos todos en solo 5 categorías. So that is pretty amazing if you look at in a way that all these various thoughts which different people think over all the years and thousands of years, all these thoughts can be classified in just 5 categories. Realmente resulta sorprendente ver cómo toda esa enorme cantidad de pensamientos que todos tenemos todo el tiempo, distintos los unos de los otros, se pueden haber categorizado en solo 5 categorías. And we can verify it ourselves. Like when we see these 5 categories and we look at our thoughts, we would be easily able to identify which category does our thought belong to. Y esta categorización la podemos verificar nosotros mismos, cada uno, porque si vemos las categorías podemos ver que todos los pensamientos pueden caber dentro de una de esas 5 categorías. So in that sense, it is a very scientific approach and it is verifiable, like we can verify with our own thoughts. Y en este sentido, este enfoque es muy científico y verificable. Nosotros mismos podemos verificar estas categorías. So what are these 5 categories? These 5 categories are, first is pramana. Pramana is right knowledge. Estas 5 categorías son las siguientes. La primera es pramana. Pramana es el conocimiento correcto. So first I'll just name the categories and then I'll explain what those categories mean. Second category is called viparya, that means wrong understanding. Voy a nombrar las categorías y luego vamos a ver en qué consisten. La segunda es viparreya, que quiere decir conocimiento equivocado. Third category is vikalpa, that is imagination. Tercera categoría, vikalpa, la imaginación. Fourth is nidra, and that is sleep. La cuarta, nidra, que es el sueño. So that is nidra is sleep, not the dream state. So that is the deep sleep state. Es el estado de sueño profundo y no de las imágenes que uno puede tener cuando está soñando. Es el estado de sueño profundo. And fifth one is smriti, that is memory. Y la última es smriti, que es memoria. So these are just in these 5 categories, you can see that all the thoughts are classified. Podemos ver que todos los pensamientos caben dentro de una de todas estas 5 categorías.
let us look at these categories one by one. Veámoslas una por una. So first one is pramana, that is right knowledge. La primera, pramana, el conocimiento correcto. So what does right knowledge mean is that I perceive the object as it is. ¿Qué significa pramana, el conocimiento correcto? Significa percibir los objetos del conocimiento tal como son en realidad. So, for example, if you look at the color of the shirt, it is orange, little bit faded right now, but if you perceive the color correctly, that's how it will come to you. Por ejemplo, si percibimos el color de esta túnica, es anaranjada, pero posiblemente está un poco desteñida. Pero el conocimiento correcto consiste en percibir las cosas tal como son. So, how do we attain the knowledge? That is the question Patanjali has taken. What are the means of knowledge? Entonces, uno se puede preguntar, y es el tema que abordó Patanjali, ¿cómo es que se adquiere el conocimiento? ¿Cómo es que conocemos? So, when I say pramana, it literally means that how do I attain the right knowledge? Like, what are the means of knowledge? Cuando yo me refiero al término pramana, me refiero a cuáles son los medios por medio de los cuales adquirimos el conocimiento correcto. So, Patanjali has said the first means is our sense organs. Patanjali nos indica que el primer medio que usamos para adquirir conocimiento es el de los sentidos. So, how many sense organs we have? We have 5: eyes, ears, nose, tongue, and skin. ¿Y cuántos órganos de los sentidos tenemos? 5. Tenemos ojos, oídos, nariz, la boca para el gusto, la piel y ya van 5, ¿no? So 5 sense organs, you all probably know about them. Like we see through the eyes, we hear through the ears, we smell through the nose, we touch through the skin, and we taste through the tongue. Y faltaba mencionar el tacto. Y bueno, y todos conocen los órganos de los sentidos. Podemos ver a través de los ojos, oler a través de la nariz, oír a través de los oídos, tener gusto a través de la lengua y de la boca, y el tacto a través de la piel. And that's how, if you look at our lives, we attain a lot of knowledge of the world through our sense organs. Y así es como adquirimos mucho conocimiento sobre lo que es el mundo a través de estos sentidos. And that means of knowledge is very easy to understand for us because we use this means of knowledge, that is our sense organs, in our day-to-day life a lot. Y usamos estos órganos de los sentidos diariamente muchísimo, como un medio para conocer la realidad. Then second means of knowledge is called anumana. El segundo medio que tenemos a la disposición para adquirir conocimiento se llama anumana. Anumana means inference or logical deduction. Anumana significa inferencia, inferir algo, una deducción lógica. So, for example, if you see the smoke rising in a distance, you can very well guess that there should be a fire. Por ejemplo, si vemos que hay humo a la distancia, podríamos inferir que hay un fuego. So even though I cannot see the fire directly, it is not a direct perception, but based upon my understanding that wherever there is a smoke, there should be fire, I can deduct that there should be fire by looking at the smoke. A pesar de que no estamos viendo o percibiendo el fuego directamente con los sentidos, por deducción lógica podemos inferir que hay fuego porque hay humo. And similarly, like if I see the clouds in the sky, I can make a guess that it is going to rain. Y también, por ejemplo, si vemos nubes oscuras en el cielo, podemos deducir que probablemente va a llover.
And even though it may seem like a lesser means of knowledge compared to direct perception, the pratyaksha, but actually speaking, all our scientific knowledge is based upon logical deduction. A pesar de que podría parecer que la inferencia o la deducción lógica es un medio que utilizamos para percibir la realidad que puede ser inferior a la percepción directa a través de los sentidos, hay que decir que todo el conocimiento científico se basa en la deducción lógica, en este medio del conocimiento, la inferencia. For example, nobody has seen the electron, proton, neutrons. So, but we understand based upon our logical deduction that they are the components of an atom. Por ejemplo, nadie ha visto jamás los electrones, los neutrones y los protones. Sin embargo, por deducción lógica podemos concluir que existen. And that's how the whole scientific knowledge has progressed. And based upon later, we can, in some cases, we are able to verify by the direct perception that is the case. Y así es como se ha desarrollado el grueso del conocimiento científico. En algunos casos, todo esto que se ha inferido como conocimiento científico ha podido incluso ser corroborado mediante la percepción directa. So, inference is also a very powerful means of knowledge in addition to the direct perception. Además de la percepción directa, la inferencia es entonces otro poderoso medio para conocer la realidad. And if you look at in our life, you will see that we are able to attain the right knowledge of the worldly things by these two means, direct perception and inference. Si observamos nuestra propia realidad, podemos determinar que somos capaces de conocer la realidad y la que tiene que ver con nuestra vida diaria, especialmente a través de estos dos medios que utilizamos para conocerla, la percepción directa y la inferencia. Patanjali has also listed a third means of knowledge, which he has called agama, or the shabda, or the word, like the scriptures or the word. También nos presenta Patanjali un tercer medio que utilizamos para adquirir conocimiento, llamado agama, que, could you repeat what agama is? Agama is like scriptural words, like, it literally means the words, but words of scripture or words you can say in general. Agama significa palabras, pero se refiere este término particularmente más a las palabras sabias de las escrituras, pero en general agama significa palabra. So, what kind of knowledge do we attain through this particular means of knowledge, the scriptural words? We attain the knowledge. Say, for example, how do you know that there is heaven? ¿Y qué tipo de conocimiento podemos adquirir a través de las ágamas o las palabras, especialmente las palabras de las escrituras? Podemos, por ejemplo, llegar al conocimiento de la existencia de un cielo. Similarly, how does one know that there is God except through the words of the scripture? De manera similar, ¿de qué otra manera podemos nosotros llegar a conocer la existencia de Dios si no es a través de las palabras sagradas? And it is not just the scriptural knowledge, because so some things scriptures tell which are not verifiable, and they will be a matter of belief. Y claro que hay algunos aspectos de las palabras de las escrituras que dependen de la interpretación, de las creencias que uno pueda tener y que no son de otra manera directamente verificables. But there are some things which scriptures tell which we otherwise will not know, but they are verifiable, and they are also based upon the scriptural wisdom. Y también en las escrituras encontramos palabras y por tanto conocimiento que sí es verificable, y esto constituye la sabiduría de las escrituras. So, for example, if meditation brings the peace of mind, that is something which I cannot know by any other means except through the words or the words of gurus or scriptures.
Por ejemplo, el hecho de que la meditación produce paz mental es algo que no se puede conocer por ningún otro medio, sino por las palabras de las escrituras o de un gurú. But that is not something which is not verifiable. Like it is something that I can verify. I can learn how to meditate and verify whether it brings the peace of mind or not. Y esto no es algo que no sea verificable. Uno sí lo puede verificar mediante su propia práctica por su cuenta. So the knowledge which we get through the scriptural words could be of two types. One is whether it's only a belief that I cannot verify. For example, there is heaven, one can go after death. It is not verifiable. Hay dos clases de conocimiento que se puede derivar de las palabras de las escrituras. Por ejemplo, un tipo de conocimiento que se deriva de las palabras de las escrituras es algo que no es directamente verificable, sino que se basa en lo que yo puedo creer. Por ejemplo, que hay un cielo y que vamos allá después de la muerte. And there is other type of knowledge which scriptures provide that is verifiable, like meditation brings the peace of mind. Y la otra clase de conocimiento que se puede adquirir mediante las palabras de las escrituras sí es verificable. Por ejemplo, se afirma que la meditación produce paz mental y eso es algo que sí se puede comprobar individualmente, personalmente. So these are the three means of right knowledge. So we are talking of a particular thought, one category of thought that is right knowledge, and that is pramana, and three pramanas are defined by Patanjali. Can you run that by me again, please? Yeah. Thank you. So we are discussing this first category of thoughts called pramana, and Patanjali has defined these three pramanas: direct perception, inference, and scriptural words. Entonces estamos viendo pramana, que es la percepción directa, que tiene tres componentes que permiten acceder a ese conocimiento, que son la percepción directa, direct perception, and the other two were direct perception, inference, and scriptural words. Right. La percepción directa, la inferencia y las palabras de las escrituras. So, can any one of you think any other way that you can attain the right knowledge besides these three? Y además de estas tres formas de adquisición de conocimiento que hemos mencionado, la percepción directa, la inferencia y las palabras de las escrituras, ¿puede alguien pensar en alguna otra manera que nos permite a nosotros adquirir conocimiento? Yo diría que quizás la manera como los rishis recibieron el conocimiento directo de Dios a través de la meditación intuitiva o algo así. Perhaps I would say the way the rishis acquired their knowledge directly through the meditative states or their intuition. So, yes, but that is also based upon the scriptural words in the sense that first they understood the meditation, how to meditate, and then in the meditation their understanding became finer and they could see the finer aspects of the things. Pero dice it starts with the words. It starts with the words of the scriptures. Dice Swamiji Adhyatmanandaji que bueno, que sin embargo esta idea puede pertenecer a la categoría de las palabras de las escrituras, porque primero las palabras de las escrituras o del gurú nos indican que la meditación puede producir la paz mental y luego eso se puede verificar practicándolo. Y en últimas estaría basado en esas palabras. Baba, what about memories from a past life? That is not a means of knowledge. That is one of the thought categories which is defined later, which we will cover later. Dice Veramai, ¿qué pasaría, Baba, con las memorias de vidas pasadas? Y dice Swamiji Adhyatmanandaji que esto es una categoría que vamos a ver más adelante y que se basa en el conocimiento. So that is the first category of thoughts, pramana, or the right knowledge. Esta es la primera categoría de las 5 categorías que establece Patanjali
de los pensamientos, pramana. Now the second category is viparyaya. Viparyaya is the wrong understanding or incorrect understanding. La segunda categoría es, I want to hear you pronounce slowly the Sanskrit term for this second category, viparaya. Viparyaya. Viparaya. Viparyaya. I'll write it here. No, don't, it's all right. Viparyaya. Viparyaya, is that correct? Yeah. Viparyaya lo está escribiendo él in the chat window. Yeah, I'm writing in the chat window. Okay, lo escribió. Okay, viparyaya. Okay, muy bien. Ese es el conocimiento incorrecto. So, like, suppose somebody is coming and you understand that person as that he will not be good for me. Like, sometimes we get this kind of feeling that I want to avoid that person. Maybe that person turns out to be your friend later on. So in that case, my understanding is wrong understanding. Por ejemplo, se nos acerca una persona y va a haber contacto con esa persona y tenemos la percepción o la sensación de que no sería agradable ese contacto y queremos evitar a esa persona con base en ese pensamiento y resulta que esa persona se puede convertir o se convierte en un muy buen amigo. Entonces la percepción inicial que tuvimos es una percepción equivocada, un conocimiento equivocado. Another example is I'm going on the road in the evening and I see a rope and I understand it as a snake and I'm afraid and I run away. Otro conocimiento equivocado, otra percepción equivocada puede ser que yo voy por una vía y puede estar oscuro y yo veo lo que parece ser una serpiente en el camino y corro y resulta que se trataba de un lazo. Another example could be that I perceive that happiness lies outside in the objects instead of happiness lying within. If that is my understanding, that is a wrong understanding. También puedo tener una percepción equivocada creyendo que la felicidad consiste en los objetos externos, adquirir objetos, por ejemplo, para de golpe después comprender que no radica en los objetos externos, sino en algo interior. En ese sentido, esa percepción o ese conocimiento es equivocado. So this is the second category of thoughts, viparya, wrong understanding. Y esa es la segunda categoría de pensamientos, los equivocados, con el conocimiento equivocado, viparaya. Third category of thoughts is vikalpa, that is imagination. La tercera categoría de pensamientos es vikalpa, la imaginación. So if you just sit for 5 minutes, you will see your mind is like so full of thoughts. There is nothing for you to perceive. You may be thinking about a person, an object, that neither that person is there nor that object is there, yet the mind is full of thoughts. Si tan solo unos pocos minutos nos sentamos a observar nuestra mente, nuestros pensamientos, nos daremos cuenta que pasa de una cosa a otra que ni siquiera necesariamente están presentes. Podemos estar pensando en una persona que no está con nosotros o que no está ahí, y así sucesivamente. So that is imagination, and that is very easily understood because we can just sit for 1 minute and watch our thoughts and we will understand what is imagination. Esto es entonces la imaginación y la podemos comprender fácilmente con tan solo captar cómo son nuestros pensamientos. Then fourth category, Patanjali has defined fourth category of thoughts is called nidra or the sleep. La cuarta categoría de tipos de pensamientos que definió Patanjali es nidra, el sueño profundo. So that is like deep sleep, not the dream state. Es el estado llamado sueño profundo y no el de, digamos, ensoñación donde uno está viendo imágenes. And that is like even though there is no thought per se, like I can perceive, but then when I wake up, I know that I slept happily. Esta categoría es una que podemos conocer al saber
al despertarnos que hemos dormido muy profundamente a pesar de no recordar nada que hayamos soñado. So this category of thought is only one. There is like no two thoughts in this category. It is only one type. That is like I slept, like that kind of knowledge. And that is the fourth category of thoughts Patanjali has defined. Y esta es la cuarta categoría de tipos de pensamientos que definió Patanjali. No hay pensamientos concretos allí o conocimiento concreto, simplemente se sabe que se ha dormido profundamente. And fifth is Smriti, the memory. Y el quinto tipo de pensamiento definido por Patanjali es Smriti, la memoria. So we have experienced many things throughout our day-to-day lives as well as some special memories. Hemos experimentado muchas cosas en el transcurso de la vida y esto conforma la memoria. And many times when we are sitting, those memories come to our mind. Y en muchas ocasiones al estar uno sentado tranquilamente, todos estos recuerdos de la memoria se presentan en la mente. You see a photograph 5 years old, 5 years ago, and all of a sudden a lot of memories related to that photograph come to your mind. Uno de pronto ve una fotografía de hace 5 años y surgen en la mente cantidades de recuerdos relacionados con esa fotografía. So these are the 5 categories of thoughts Sage Patanjali has defined. Esas son las 5 categorías de pensamientos definidas por Patanjali. So again, I'll repeat what are those 5 categories. First one is pramana or the right knowledge. Las repetiré. La primera, pramana, el conocimiento correcto. And pramana is of 3 types. That is direct perception, inference, and the words of scriptures. Y hay 3 clases de pramanas. La percepción directa, la podríamos llamar percepción indirecta, o sea, la inferencia, la deducción lógica, y las palabras de las escrituras. Second category of thought is viparya or wrong understanding. La segunda categoría de pensamientos es viparraya o conocimiento incorrecto. Third category of thought is vikalpa, imagination. La tercera categoría, vikalpa, la imaginación. Fourth category of thought is nidra or sleep, and that is just one type of thought. There is not many thoughts in this category. La cuarta categoría, nidra o el sueño profundo, y ahí solo hay una sola categoría. Fifth is memory, smriti or memory. Y quinta categoría o tipo de pensamiento, smriti, o sea, memoria. So now I'll let you just think for a minute, and can you think of any thought which comes to your mind which is not in these 5 categories? Ahora quiero pedirles que piensen ustedes un momento en la posibilidad de que pueda haber acaso algún pensamiento que escape a estas 5 categorías. What about a desire? A desire is not a type of thought, or it is a type of thought. ¿Qué pasa con los deseos? ¿No son pensamientos? Desire is a type of thought, and it is an imagination basically. If you look at desire is related to something which you don't have right now, and if you sit, so right knowledge is when the object or the person or something is in front of you. That's how the right knowledge is. And wrong knowledge also requires that, but wrong understanding. And then desire would be an imagination. El deseo, dice Vikalpa. Swamiji Adyatmanandaji, es imaginación. Puede que sea imaginación correcta o incorrecta, pero es categoría imaginación. And desire would be basically there is a imagination involved. First imagination in desire is that this thing will make me happy. That is the first imagination. Lo primero que se imagina la persona que tiene un deseo de alcanzar o lograr algo que no tiene y por eso lo desea es
que ahí está presente la imaginación, es lo primero que está presente. And second is basically I want to get this thing or get rid of this thing. Y lo segundo es, quiero obtener eso o quiero liberarme, deshacerme de algo. So desire will fit into basically vikalpa, imagination. Entonces el deseo es parte de vikalpa, la imaginación. Anybody else? ¿Alguien más? So somebody has sent this comment on Ivan Baba, can you see? Sure, yes, yes. When I think of the future, imagined situations. Right, that is clearly imagination, the vikalpa. Cuando pienso en el futuro, situaciones imaginadas, dice Swamiji Adyatmanandaji, que claramente esto es imaginación, como veníamos diciendo. The intuition, is it? So intuition, if you look at, it is a very refined form of inference only. So Si examinamos la intuición que sugiere Marcos Gómez, dice Swamiji Adyatmanandaji, que es un tipo muy refinado de, it's a very refined form of inference, the inferencia, un tipo muy refinado de la inferencia. and therefore our intuition is not always right. Por lo cual nuestra intuición no siempre da en el blanco, no siempre es correcta. Can I ask a question? Yes, please. Okay. How about when a man sees or hears or in some way perceives one thing and not only knows that thing, but also thinks of another thing of which the knowledge is not the same but different? For example, when you see when the mother sees the daughter's doll, the image of the daughter will come to mind, even though the doll and the daughter are two distinct things. So that would be memory, the smrti, because it's not imagination. Like you know that it is the child of your daughter, and daughter is in your memory. So that would be the memory or the smrti. Sugiere Vera que pasa cuando se piensa en una cosa que tiene que ver con algo distinto a esa cosa que uno está viendo. Por ejemplo, dio el ejemplo de ver una muñeca que la hace pensar hace pensar a una persona en la hija que tiene, que son dos cosas distintas, ver la muñeca y pensar en la hija. Y Swami Adyatmanandaji dice que eso es Memory, Baba. There's That's what I memory, said. the daughter, the Memoria. thinking of daughter, because that's something already in your memory. And when you look at daughter's child, the daughter also comes in your memory, and that is memory, that is smrti, that type of thought. lo reafirma Swami, diciendo que es precisamente smriti, la memoria. En el chat hay dos But preguntas. then there may be other thoughts coming, basically like why my daughter has left her child alone here on the street, like those kind of things. Those thoughts then would go into the category of imagination. Y luego, si a partir de ese ejemplo de Verama pueden surgirle a la persona más pensamientos como ¿por qué es que mi hija ha hecho alguna o tal cosa? ¿Por qué dejó a su hija por aquí o lo que sea? Esto ya caería dentro del terreno de la imaginación. And there are other suggestions in the chat window, Swamiji. Negative thoughts is one suggestion. And another suggestion is, can a thought belong to two different categories? And I think you've just answered that one. Right. So two categories is common, two or more categories, and negative thoughts generally would be in the vikalpa. That's imagination. Like there is no particular thing based upon which the thought is coming. In the sense that negative thoughts would be more like fear of the future. What will happen if it happens? So those will be in vikalpa. Entonces dice Swamiji que efectivamente un pensamiento puede ser clasificado en más de una de las 5 categorías. Puede pertenecer un pensamiento a varias categorías a la vez. Y los pensamientos negativos son parte también de la imaginación, vikalpa. Anyone else of any
questions related to that? Any thought that you think that will not fit in these 5 categories? ¿Alguien más? ¿Alguna idea de algún tipo de pensamiento que no pueda encajar dentro de estas 5 categorías? And that is your homework. You can check against your thoughts in today or later on other days, that you will find that it is going to fit in one of these 5 categories, no matter what thought comes to your mind. Les queda esto como tarea para que ustedes mismos investiguen y averigüen si acaso hay algún tipo de pensamiento que no caiga dentro de las 5 categorías. And can you guess, like, out of these 5, which one has the most number of thoughts in our lives? ¿Cuál categoría creen ustedes de estas 5 que hemos mencionado es la que tiene el mayor número de pensamientos? Memory. La memoria. Anyone else? ¿Alguien más? Kalpa. Vikalpa, la imaginación. Imagination. Imagination. La imaginación. Imagination, indeed, that Vikalpa indeed is the maximum number of thoughts, maximum amount of thoughts which we have fall in the category of Vikalpa. Precisamente es la imaginación la que presenta el mayor número de pensamientos. So we may have a memory of something, like Viram earlier had this example of seeing the daughter's child and daughter's memory coming in, but then a lot of imagination starts after. Es posible que, como lo mencionó Verama, con su ejemplo de una muñeca y la niña, puede que se inicie un pensamiento de esa manera con una percepción directa, pero esto remonta o remite a la imaginación y a la memoria. And if you just sit for 2 minutes, you will know that how much thoughts all in the category of Vikalpa occupy our mind. Y si apenas nos dedicamos a observar los pensamientos unos pocos minutos, podremos darnos cuenta de la gran cantidad de pensamientos que son precisamente Vikalpa, imaginación. And that is what causes the most problems in our life also. Y eso es precisamente lo que ocasiona la mayor cantidad de problemas en la vida, precisamente. It's not the memory per se which causes the problem, but the imagination associated with the memory that causes the problem. Y no es precisamente la memoria lo que ocasiona los problemas, sino la imaginación que está asociada a la memoria lo que puede ocasionar problemas. And when we sit for the meditation, that is one of the things which meditation helps us to be free from these unnecessary thoughts falling in the category of Vikalpa. Y cuando nos sentamos a meditar, precisamente ese es uno de los beneficios que tiene la meditación, porque nos ayuda a calmar o a reducir la cantidad de pensamientos de Vikalpa, que son imaginación. So now whenever you find yourself thinking and you immediately can be aware, oh, this is all falling on Vikalpa, I should not be engaging into these thoughts. Ahora, entonces, pueden ustedes captar cuando tengan pensamientos, qué tipo de pensamientos son los que tienen. Y si es Vikalpa, bueno, pues no debemos dejarnos llevar por esos pensamientos. And I will not go into much detail, but just want to tell you, Patanjali has described a twofold approach to be free from all these thoughts, that is Abhyasa and Vairagya. Y no quiero entrar en demasiado detalle, pero quiero decirles que Patanjali procede a describir 2 tipos de prácticas que nos permiten irnos liberando de todos estos pensamientos, que son Viragya, what are the two? Abhyasa, I just put it in the chat window. Abhyasa Okay, and Vairagya. Very, very good. Que son Abhyasa, que es la práctica, y Vairagya, que es el desapego. So this is where, if we sincerely practice our Kriya Yoga practice, and also Vairagya, the detachment from the things which are causing us unnecessary thoughts, then we will be able to see that how our thought waves reduce slowly. De manera que es mediante la práctica de Abhyasa, o sea, la práctica, y Vairagya, el desapego, que podemos ir viendo cómo gradualmente se reducen los pensamientos. So maybe in another future class, I can
talk about Abhyasa and Vairagya more in detail. But for now, if there are no more questions, then we will close this topic here. Quizá en una ocasión futura podríamos tratar más en detalle específicamente Abhyasa, la práctica, y Vairagya, el desapego. Por el momento, quizá debemos suspender aquí a menos que haya alguna otra pregunta. Repetir esta charla. ¿Repetirla o lo que él sugiere? Otro día como conferencia porque es muy importante el tema. Numael is saying that this talk could perhaps even be repeated because this is a very important topic, perhaps on another occasion. It is being recorded, right? Esta charla queda grabada, ¿verdad? Sí, Gustavo says yes. Sí, esta charla se está grabando. So it can be put on our YouTube channel, right? Y se puede colocar en el canal de YouTube de la organización, ¿verdad? Sí, entonces les recuerdo a todos que todas las charlas de nuestros profesores de Kriya Yoga, de los satsang de los martes, están en Spiritual Programs of Kriya Yoga International en YouTube. Entonces ahí están todas y esta la editaremos y estará pronto también allí. So all the talks given by the Kriya Yoga teachers are recorded and are available, and this one will also be available very soon as it's edited by Gustavo. Baba, can I ask one more question? Yes, please, ma'am. So then remembering is memory, right? So Yes. could it be something from remembering from a past life that you don't even have a connection with? Like someone that knows how to play the piano or instinctively or the recollection. So you can translate, Evan Baba, and Yes. then I can answer this question. Thank you. Verama dice que qué pasa con, por ejemplo, memorias de vidas pasadas, de algo que incluso no tiene necesariamente nada que ver directamente con la vida presente. De pronto una persona sabe cómo tocar el piano o algo así. So it is possible to have memories from the past lives, but that is very rare. Es posible recordar vidas pasadas, aunque esto es algo raro. What we get from the past lives are samskara or the impressions. Lo que recibimos sí mucho más de las vidas pasadas son los llamados samskaras o las impresiones de esas vidas pasadas. So somebody may have a tendency to learn piano and play piano in a very short time, but he or she may not have very specific memory from the past life of playing piano. Puede que alguien tenga la inclinación por el piano y que se le facilite aprenderlo muchísimo, pero sin recordar que pudo haber sido pianista en una vida pasada. Similarly, somebody may be attracted towards, let's say, spiritual practice from a very young age, but may not have a very specific memory about it from past life. De manera similar, es posible que alguien muy joven se sienta muy atraído por la vida espiritual sin haber podido recordar nada del hecho de haber practicado la espiritualidad en una vida pasada. So that is what we call samskara, the impression. Esas impresiones son lo que llamamos las samskaras. And Baba, then the samskaras are in what part of the mind? It's the part that the pranayama, right, has an effect. It is the part which is called chitta. Uh-huh. ¿Y en qué parte de la mente están las samskaras? Y responde Swamiji diciendo que eso es parte de lo que en la mente se llama chitta. Chitta, which is loosely translated as memory stuff. Que de una manera fácil de traducirlo, digamos, general, es memoria. So when you do the pranayama, it has effect on the samskaras, right? It has the effect on samskaras, yes. Y la práctica del pranayama afecta las samskaras, dice Swamiji que sí. It helps you to basically suppress the samskara which are not helpful to your spiritual practice, and it helps you to bring about those samskaras which are helpful to the spiritual practice. Ayuda a reducir las impresiones que no son útiles o que no son beneficiosas y a
permitir que se manifiesten las que sí son útiles. Yo quiero hacer una pregunta. Sorry. Another question. La experiencia directa es una forma de conocer también o de aprender o de saber en cuál se ubica la experiencia directa. Where would direct experience as a way of knowledge be categorized? That is the first category we discussed about it, right? The pramana, the right knowledge. Es la primera de las 5 categorías de los tipos de pensamiento, pramana, el conocimiento correcto. Gracias. Thank you. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? So this can be a fun exercise for you. Whenever you have thoughts, you can mentally think like which category is that fitting in. Este puede ser un interesante ejercicio que ustedes pueden practicar. Cada vez que tengan un pensamiento, pueden tratar de pensar en qué categoría se ubica. Okay, so Ivan Baba, we are already 6 p.m. Should we continue with the meditation or what's the plan? ¿Cuál sería el plan, Gustavo? ¿Continuar con meditación o suspendemos? Porque ya son las 6, dice Swamiji. Una breve meditación y podemos finalizar. A Gracias. very brief meditation and then we could conclude. Thank you so much, Swamiji. Okay, we'll have a brief meditation. Entonces, una breve meditación. Please sit straight. Por favor, siéntense derechos, Chin a little down. el mentón un poquito para abajo. And just be aware of your breath. Simplemente seamos conscientes de nuestra respiración. Just perceive the breath flowing in and flowing out with no Exactly. effort on your part. Sencillamente vamos a percibir cómo ingresa el aire, la respiración y cómo sale sin esfuerzo. Breath is the most important gift of God to us. No breath, no life. La respiración es el más importante regalo que hemos recibido de Dios. Sin respiración no hay vida. Love your every breath. Amen cada respiración. Slow, long, deep inhale. Una inhalación lenta, larga y profunda. Hold La retenemos. and very gently bow down in the front Suavemente nos vamos a inclinar hacia adelante. as if you're bowing to the feet of the Lord. Exhale. Again, slow, long, deep inhale. Nuevamente una inhalación. Hold and very gently sit up. Suavemente nos sentamos erguidos.
exhale. y exhalamos. Now we will do some pranayama Ahora vamos a practicar Kriya Pranayama with slow, long, and deep breath. con respiraciones largas, lentas y profundas. As we inhale, perceive as if we are inhaling all the love within. Al inhalar vamos a percibir que estamos, And when we exhale, perceive yourself emitting peace all around you. estamos inhalando todo el amor que hay a nuestro alrededor. Y al exhalar vamos a percibir que estamos difundiendo, esparciendo ese amor a todo nuestro alrededor. Slow, long, deep inhale, Una inhalación lenta, larga y profunda. love. Amor. Exhale, Exhalación. peace. Paz. Inhale, Inhalamos. love. Amor. Exhale, Exhalamos. 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 peace. Paz.
Inhale, Inhalamos love. amor. Exhale, Exhalamos peace. paz. Just relax and sit silently in this environment of love and peace all around you. Ahora sencillamente nos relajamos y nos sentamos en silencio en este entorno de paz y de amor. No special breathing. No hay respiración especial. As if you are sitting in the clouds of love and peace all around you. Como si estuviéramos sentados en nubes de paz y de amor en todo nuestro alrededor. Slowly bring your attention to the breath. Lentamente dirigimos la atención a la respiración. Gently bow down in front. Suavemente nos vamos a inclinar hacia adelante. Express your gratitude to God and Gurus for giving us this opportunity to have this discourse and meditation. Y agradecemos a Dios esta charla y esta meditación. Pray for the well-being of the whole world. Y pedimos por el bienestar del mundo. Now, please sit up. Estamos derechos. I bow to you all. Om. Me inclino ante todos ustedes. Thank